¿Qué tal, nocturnos? ¿Cómo están? ¿Están listos para no dormir esta noche? No olviden suscribirse para seguir creciendo como comunidad. Relato 1. El vigilante de la fila del hambre. Salida a San Luis Potosí. Esto no se lo conté ni a mi esposa. Sucedió en la zona de las gasolineras que están pasando el nodo de la carretera a Zapotlanejo. Era una noche de diciembre. El frío calaba hasta los huesos. Mi compañero y yo vimos a un hombre parado a mitad de la carretera, justo donde no hay alumbrado. No pedía aventón, no se movía. Solo estaba ahí, de pie, con un gabán viejo y un sombrero que le tapaba toda la cara. Pensamos que era un indigente o alguien queriendo causar un accidente para asaltar. Nos acercamos con la unidad y prendimos el buscador. Al darle la luz, el tipo no proyectaba sombra. Mi compañero, que es más aventado, bajó el vidrio y le gritó: «Jefe, muévase de la vía, es peligroso». El hombre levantó la cabeza y bajo el ala del sombrero no había rostro, solo un vacío absoluto de donde salía un olor a carne quemada y pólvora. De repente, el radio de la patrulla empezó a emitir gritos de auxilio, pero eran gritos nuestros. Escuchamos por la frecuencia nuestra propia muerte, el sonido de un choque seco, metal retorciéndose y nuestras propias voces pidiendo clemencia. El hombre del gabán empezó a caminar hacia nosotros, pero sus pies no tocaban el asfalto. Cada paso que daba, el pavimento se agrietaba y se ponía rojo, como si debajo hubiera lava. Metí primera y salí de ahí a 140 kilómetros por hora. Al llegar al retén de la Guardia Nacional, nos bajamos a revisar la patrulla. En el cofre estaban marcadas 2 manos de ceniza y el motor, que era nuevo, estaba totalmente oxidado, como si hubieran pasado 50 años en un segundo. Después del encuentro en la salida a Zapotlanejo, la unidad fue declarada pérdida total. Los mecánicos de la corporación no podían explicar cómo un motor 2024 estaba carcomido por un óxido de siglos. Pero lo peor me pasó a mí. Al llegar a mi casa, el olor a carne quemada no se me quitaba de la nariz. Me metí a bañar y al tallarme la espalda sentí algo rugoso. Me vi en el espejo y se me cayó el alma. Tenía tatuada en la piel la misma marca de ceniza que quedó en el cofre de la patrulla. Esa noche el radio de mi buró se encendió solo. Se escuchaba la frecuencia de la estatal, pero distorsionada. Una voz que reconocí como la mía, pero gritando desde un abismo, decía: «No debiste prender la luz. Ahora él sabe dónde brilla tu alma». Miré por la ventana hacia la calle y bajo la única lámpara que parpadeaba estaba él, el hombre del gabán sin rostro, parado exactamente afuera de mi puerta. No tocaba, no se movía, pero cada vez que yo parpadeaba, él estaba 1 metro más cerca de mi ventana y el cristal empezaba a agrietarse por el calor infernal que desprendía. Cuando el hombre del gabán quedó solo a unos centímetros del cristal de mi ventana, el calor era tan intenso que las cortinas empezaron a humear. Ya no podía huir. En un arranque de desesperación, saqué mi arma de cargo y disparé. El cristal se hizo añicos, pero las balas simplemente desaparecieron en el vacío de su rostro. El ser levantó una mano carbonizada y me tocó la frente. En ese instante, mi mente fue inundada por todas las muertes que han ocurrido en esa carretera desde que se pavimentó. Accidentes, ejecuciones, atropellos. Todos ellos son su alimento. Al día siguiente, mis compañeros me encontraron en el suelo, catatónico. Mi cabello se había vuelto blanco y la marca en mi espalda había desaparecido. Pero ahora,
Cada vez que cierro los ojos, veo el mapa de Jalisco como una red de venas negras de asfalto, y yo soy parte de ellas. Renuncié a la policía, pero no sirvió de nada. Ahora trabajo como despachador en una gasolinera nocturna. De vez en cuando veo llegar patrullas con oficiales jóvenes llenos de vida, y no puedo evitar llorar, porque sé que tarde o temprano el hombre del gabán se les aparecerá a mitad de la noche para cobrarles el impuesto por pisar su camino. Él no es un fantasma, es la carretera misma. Relato 2. La procesión de las sombras. Tlaquepaque. Mucha gente cree que Tlaquepaque es solo artesanías y fiesta, pero los que patrullamos el centro de noche sabemos que en las calles empedradas se guardan cosas de la época de la cristiada. Eran las 3 de la mañana, cerca de la parroquia de San Pedro. Vimos a un grupo de personas, como unas 20, caminando en fila. Iba una procesión silenciosa. Todos llevaban velas, pero la llama no era amarilla, era de un color azul violeta que no iluminaba nada. Iban vestidos con harapos negros. Pensamos que era algún grupo religioso haciendo una manda loca. Les cerramos el paso con la patrulla en una calle estrecha. Mi pareja se bajó para decirles que no podían estar ahí. Cuando se acercó al que iba al frente, notó que no llevaban velas en las manos. Las llamas salían directamente de las puntas de sus dedos. El líder de la procesión se detuvo y nos miró. Sus ojos eran como monedas de cobre antiguas, sin pupila. Sin abrir la boca, todos empezaron a susurrar nuestros pecados más privados, cosas que yo hice cuando era niño, errores que mi compañero ocultaba de la corporación. El aire se volvió tan pesado que no podíamos respirar. Era como si el oxígeno se hubiera convertido en plomo. De pronto, la procesión empezó a atravesar la patrulla como si fuera humo. Al pasar por en medio de nosotros, sentimos un frío que nos quemó la piel. Cuando la última sombra pasó, la calle estaba desierta, pero todas las fachadas de las casas tenían marcas de garras frescas, y el arma de cargo de mi compañero se había derretido dentro de su funda. Mi compañero y yo fuimos al médico de la corporación por las quemaduras de frío que nos dejó la procesión en Tlaquepaque, pero no eran quemaduras normales. Las manchas tenían forma de letras antiguas, como un pergamino escrito en nuestra propia carne. El médico, al vernos, se puso pálido y nos dijo que nos fuéramos, que no quería tener nada que ver con los marcados por la fe negra. Al regresar a la patrulla, encontramos algo en el asiento del copiloto, una de esas velas de llama violeta, apagada, pero hecha de grasa humana. En cuanto mi compañero la tocó, empezó a recitar en voz alta los secretos de todos los oficiales de la delegación. No podía parar, susurraba casos de corrupción, abusos y miedos que nadie debería saber. Sus ojos se volvieron de ese color cobre brillante y empezó a llorar sangre. Por la ventana de la delegación vimos que la procesión de sombras estaba rodeando el edificio.
No querían entrar. Estaban esperando a que mi compañero terminara de confesar para poder llevarse su voz y después su alma. Mi compañero no aguantó más. En medio de la delegación, rodeada por las sombras de Tlaquepaque, su cuerpo se volvió tan frío que el aire a su alrededor se cristalizaba. Con un último susurro de cobre dijo: «Vienen por la cuota». En ese momento, las luces de toda la zona se apagaron y la procesión entró, no por las puertas, sino a través de las paredes. No buscaban a los criminales, buscaban a los que sabían demasiado. Esa noche, 3 oficiales desaparecieron de sus puestos sin dejar rastro. Solo quedaron sus placas tiradas en el suelo, derretidas y con el sello de la parroquia marcado en el metal. Mi compañero lo encontramos al amanecer, sentado en una banca del Parián. Estaba perfectamente bien, pero había olvidado cómo hablar. Los médicos dicen que sus cuerdas vocales están como si nunca las hubiera usado. Yo me mudé de estado, pero a veces en el silencio de la noche escucho un murmullo de voces violetas debajo de mi cama, recitando mis propios secretos. En Tlaquepaque, las sombras no olvidan, solo esperan a que vuelvas a pecar para completar su procesión. Relato 3. El huésped del túnel de la Avenida Hidalgo, Guadalajara. Patrullar el túnel de la Avenida Hidalgo, bajo el centro de Guadalajara, siempre da mala espina, pero lo que nos pasó ahí es la razón por la que pedí mi cambio a un escritorio. Recibimos un reporte de una persona caminando por el túnel a las 4 de la mañana. Entramos con la unidad, bajando la velocidad. A mitad del túnel, donde el eco se vuelve más loco, vimos a un tipo de espaldas golpeando la pared de concreto con la cabeza. ¡Pum! 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 Nos bajamos con cuidado, mano en la funda. «¡Ey, oficialía! ¡Deténgase!», gritamos. El sujeto se detuvo, pero se quedó rígido. Lentamente empezó a estirarse. Sus huesos empezaron a tronar como ramas secas rompiéndose. Su espalda se arqueó de una forma imposible y sus extremidades se alargaron hasta que sus manos tocaron el techo del túnel mientras sus pies seguían en el suelo. No se dio la vuelta. Su cara apareció por detrás, como si hubiera girado el cuello 180 grados. Tenía la piel pegada a los huesos y una sonrisa que le llegaba de oreja a oreja, llena de dientes afilados como agujas. Nos dijo con una voz que sonaba como 1000 personas hablando al mismo tiempo: «Gracias por bajar de la caja de metal. Ya me cansé de comer ratas». El ser se lanzó contra nosotros pegado al techo, moviéndose como una araña. Disparamos, pero las balas no le hacían nada, solo atravesaban esa sombra viscosa. Logramos subir a la patrulla y salir del túnel, pero al llegar a la luz del día, vimos que el techo de la unidad estaba destrozado, con marcas de mordidas que atravesaron el acero blindado. Después de escapar de esa cosa en el túnel de la Avenida Hidalgo, reportamos el incidente como un ataque de un animal salvaje, pero el mando nos ordenó silencio absoluto. Sin embargo, el miedo me ganó y regresé a pie por la tarde, cuando el tráfico es pesado y uno se siente seguro entre la gente. Me pegué a la pared del túnel buscando el punto del ataque. Encontré una grieta en el concreto que no debería estar ahí. Al alumbrar con una lámpara pequeña, vi que el túnel no es solo concreto. Detrás de las paredes hay huecos que conectan con los antiguos túneles coloniales de Guadalajara. Dentro vi restos de uniformes policiales de diferentes épocas, gorras de los años 70,
placas oxidadas y botas actuales. Pero lo que me hizo vomitar fue ver que esa criatura estaba tejiendo algo con los cables de fibra óptica y tendones humanos. Era una especie de capullo gigante, y dentro se alcanzaba a ver la silueta de un oficial que había desaparecido hace un mes. El hombre seguía vivo, pero su rostro estaba siendo moldeado para parecerse al de la criatura. En ese momento, escuché un chasquido sobre mi cabeza. La cosa estaba justo arriba de mí, goteando una saliva negra que quemaba el pavimento. Logré salir del túnel de la avenida Hidalgo antes de que esa cosa me alcanzara, pero el chasquido de sus mandíbulas se quedó grabado en mi sistema nervioso. Reporté el nido, reporté los cuerpos, pero la respuesta del mando fue enviarme a una revisión psicológica obligatoria. 2 días después, el túnel fue cerrado por mantenimiento durante una semana completa. Vi entrar camiones de cemento y hombres con trajes especiales que no eran de la policía ni de protección civil. Sellaron las grietas con un concreto reforzado que parece acero. Pero el horror no terminó ahí. Una noche, mientras caminaba por la plaza de armas, puse el oído en una de las rejillas de ventilación que conectan con los túneles antiguos. Desde el fondo, a kilómetros de profundidad, escuché un código policial por radio. Era la voz del oficial desaparecido, el que estaba en el capullo, pero ahora su voz sonaba múltiple, distorsionada. Decía: Sector Hidalgo despejado, la cosecha está lista. Guadalajara está construida sobre un hormiguero de pesadillas, y nosotros, los policías, somos los que mantenemos la tapa cerrada, hasta que algo decida que ya es hora de patrullar la superficie.